Buenas tardes, estudiantes. Hoy les explicaré el tema de trabajo mecánico, una de las temáticas correspondientes al grado 10º en el área de física. El objetivo de esta clase es recordar el tema de trabajo mecánico, explicar el fenómeno físico, los modelos matemáticos con sus respectivas explicaciones físicas y algunos ejemplos de situaciones de la vida cotidiana. Antes de comenzar, quiero que en todo momento miren el cursor para que entiendan muy bien las explicaciones. Listo, entonces vamos a comenzar. Antes que nada debemos de recordar que en nuestra vida cotidiana el trabajo tiene que ver con el esfuerzo físico o mental que realizamos. Es decir, hacer un trabajo para nosotros es sinónimo de hacer una tarea, algo que nos implique un esfuerzo físico. Sin embargo, en física el significado de trabajo es distinto. Trabajo tiene que ver con el gasto energético, como la energía necesaria para poder llevar a cabo una determinada acción en el campo de la física. Entonces, ¿qué es el trabajo mecánico? El trabajo mecánico es una magnitud física escalar y se produce cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, produciendo un desplazamiento. Por ejemplo, vean esta imagen que tenemos aquí. Aquí vemos un carro que está varado, ¿verdad? Esta persona le está ejerciendo una fuerza para provocar que el carro se mueva. Al ejercer esa fuerza, el cuerpo o el carro se va a desplazar. Entonces, esto es lo que llamamos en física el trabajo mecánico. Listo, entonces vamos a analizar brevemente este concepto de trabajo mecánico a través del siguiente simulador virtual. En este momento observamos un cuerpo estático en reposo sobre una superficie horizontal, como un cajoncito de madera que está encima de una patineta y que posee una masa determinada, en este caso de 50 kilogramos. Si se le aplica una fuerza a ese cuerpo, él va a cambiar su estado de reposo y se va a desplazar hacia la derecha, como podemos observar aquí. Vamos a aplicarle una fuerza de 51 newton. Miren cómo lentamente este cuerpo se va desplazando debido a la acción de la fuerza que se le ha aplicado. Entonces, a partir de esta situación podemos afirmar que cuando se realiza un trabajo se le transfiere energía a un cuerpo y éste se desplaza o se deforma, es decir, que al momento de ejercerle fuerza a un objeto que se encuentra inicialmente en estado de reposo, este se va a desplazar provocando un movimiento. A este suceso lo llamamos en física como trabajo mecánico. Ahora veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana donde vemos evidenciado los conceptos de trabajo mecánico. Listo, entonces, ¿cuándo hay trabajo mecánico? Cuando, por ejemplo, en este primer caso, un sujeto le ejerce una fuerza a un objeto que se encuentra encima de un carrito y este se va a desplazar. Entonces, por acción de dicha fuerza se produce un desplazamiento y por ende se realiza trabajo. También se realiza trabajo cuando levantamos una maleta del piso, ya que se produce un desplazamiento debido a la fuerza que le ejerce la persona. También se realiza trabajo cuando un jugador olímpico hace un levantamiento de pesas. Cuando empujamos una caja, como podemos ver aquí, una caja de madera, el objeto se va a desplazar con una determinada distancia hasta llegar a otro punto. Listo, también vemos evidenciado el trabajo cuando en un hospital se transporta a un enfermo en una camilla. ¿Por qué? Porque se le necesita ejercer una fuerza a la camilla para que ella se pueda desplazar y vaya a la dirección donde está destinado a ir. Aquí se produce un desplazamiento. Entonces observen cómo en todas estas situaciones se está realizando un trabajo, porque en todos los casos se está ejerciendo una fuerza y se está produciendo un desplazamiento. Ahora estudiemos la definición de trabajo mecánico con sus respectivas explicaciones físicas. Vamos a recordar las fórmulas matemáticas que definen el concepto de trabajo mecánico. Listo, entonces podemos definir el trabajo realizado por la fuerza como el producto de la fuerza por el desplazamiento, como podemos observar aquí.
Cuando el objeto se desplaza horizontalmente, trasladándose de un punto a otro, como podemos observar en esta figura, para poder conseguir que el bloque se desplace, tenemos que aplicar una fuerza constante, que vamos a llamar F. Una fuerza constante no solo en su magnitud, sino también en su dirección y sentido. Por eso dibujamos el vector fuerza igual en los dos instantes, en el instante inicial y en el instante final. Entonces supongamos que ese vector fuerza forma con una línea horizontal imaginaria un ángulo que vamos a llamar alfa. Y este bloque sufre entonces un desplazamiento hacia la derecha, un vector desplazamiento que vamos a llamar delta de X, como podemos observar aquí. Entonces, el trabajo efectuado por esa fuerza constante F se obtiene de la siguiente manera. Trabajo es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo alfa que forman el vector fuerza y el vector desplazamiento, como podemos observar aquí. Si nosotros tomamos el vector desplazamiento y a él le adjuntamos el vector fuerza, es decir, trasladándolo de tal forma que el origen del vector fuerza coincida con el origen del vector desplazamiento, tenemos esta situación de los vectores colocados origen con origen y vemos que el ángulo entre ellos es el ángulo alfa, el mismo que hemos marcado acá en el dibujo. Entonces, con esta expresión encontramos el trabajo realizado por esta fuerza que mueve al bloque. Por consiguiente, es claro que en la vida real, aplicar esta fuerza implica para nosotros un gasto energético. Como podemos observar en esta imagen de acá, aplicar esta fuerza nos exige entonces invertir algo de nuestra energía para poder mover este cuerpo, en este caso, este carrito. Entonces, teniendo en cuenta la definición, vamos a ver las unidades en que se expresa el trabajo mecánico, dependiendo de las unidades que tenga la fuerza y el desplazamiento. La fuerza se mide en unidades de Newton y el desplazamiento se mide en unidades de metros. Entonces, el trabajo se mide entonces, ¿cómo? Newton por metros. A esta unidad de medida se le denomina joules en el sistema internacional, es decir, que en este caso trabajo es igual a Newton por metro, pero Newton por metro es igual a un joule. Entonces, muchachos, vamos a ver las fuerzas que no realizan trabajo. Hasta este punto ya hemos visto las fuerzas que realizan trabajo. Consideremos ahora el caso de las fuerzas que no realizan trabajo. Y es el caso cuando el desplazamiento es igual a cero. Por ejemplo, cuando se le aplica una fuerza a un objeto, en este caso a una pared, no se realiza desplazamiento alguno, es decir, que delta de X es igual a cero. ¿Por qué? Porque la pared está estática y en consecuencia, al ejercerle una fuerza, pues la pared no se va a mover. Por lo tanto, no se realiza trabajo alguno. Sin embargo, muchachos, podemos apreciar que en algunas situaciones, aunque el cuerpo se desplace, puede suceder el caso que el trabajo realizado por la fuerza sea igual a cero. Por ejemplo, si las fuerzas aplicadas sobre un objeto son perpendiculares al desplazamiento, como la fuerza normal o la fuerza centrípeta, no realiza trabajo alguno y se tiene que el trabajo sería igual a fuerza por desplazamiento por coseno de 90 grados. Es decir, miren este caso de aquí. Si se hace girar una pelota en el aire atada a un hilo, como podemos observar en esta figura, observamos que al girarla se forma un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Entre la pelota y la mano de la persona que está sosteniendo el hilo. Entonces, no se realiza trabajo porque la fuerza centrípeta es perpendicular al desplazamiento. Miren que este vector fuerza centrípeta con la mano de la persona pues están formando un ángulo de 90 grados. Entonces, a pesar de que se le está ejerciendo una fuerza para mover la pelotica,
Aquí se está formando un ángulo de 90 grados, por lo tanto en este caso no se va a realizar trabajo. El trabajo en este caso sería 0, porque coseno de 90 grados recuerden que es 0. Aquí en esta figurita lo podemos apreciar mejor. Supongamos que esta es la mano de la persona, esta flechita roja, y que esta flechita azul es el hilo que está moviendo la pelotica. Miren que siempre constantemente se está formando un ángulo de 90 grados. Entonces, cuando se forma un ángulo de 90 grados, no se está realizando trabajo. Ahora veamos el caso cuando el trabajo ejercido por la fuerza normal es igual a 0. Observemos la siguiente figura, esta que tenemos aquí. Cuando un objeto está sobre una superficie, en este caso sobre una mesa, el peso del objeto ejerce fuerza hacia abajo, que en este caso sería masa por gravedad. También la superficie ejerce una fuerza sobre el objeto hacia arriba, la superficie, que sería entonces la fuerza normal. Recuerden que la fuerza normal siempre va a apuntar hacia arriba. En ese momento el objeto no produce desplazamiento porque se encuentra estático, es decir, en reposo. Entonces, la fuerza normal no realiza trabajo alguno, ya que es perpendicular a la superficie en contacto formando un ángulo de 90 grados. Esta es la superficie y esta es la fuerza normal. Entonces, forman un ángulo de 90 grados. Y recuerden que coseno de 90 grados es igual a 0. Ahora veamos el trabajo realizado por la fuerza neta. Recordemos que cuando sobre un cuerpo actúa más de una fuerza, por ejemplo, si se desplaza sobre una superficie horizontal hasta detenerse, como podemos ver en esta figura, aquí actúa la fuerza normal, el peso y la fuerza de rozamiento, como lo podemos apreciar en esta figura. Entonces, es posible determinar el trabajo realizado por cada una de estas fuerzas y también el trabajo realizado por la fuerza neta. De esta manera, el trabajo neto vendría siendo la suma de los trabajos realizados por cada una de las fuerzas que actúan sobre un objeto. Para todo objeto, se cumple que el trabajo realizado por la fuerza neta es igual al trabajo neto. Es decir, que si sobre un objeto actúan las fuerzas F1, F2 y F3, como podemos apreciar aquí, y la fuerza es F neta, entonces el trabajo realizado por la fuerza neta es igual a ¿qué? Al trabajo realizado por la fuerza 1, más el trabajo realizado por la fuerza 2, más el trabajo realizado por la fuerza 3. Entonces, muchachos, hasta este punto hemos estudiado los conceptos de trabajo mecánico. Vamos a resumir la clase de hoy. Cuando tenemos un objeto en una posición inicial, le ejercemos una fuerza para que éste se desplace hasta una posición final, ¿verdad? A este suceso lo llamamos en física como trabajo mecánico. ¿Qué es el trabajo? El trabajo es igual a la magnitud de la fuerza multiplicada por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo alfa que forman los vectores fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, de esta forma definíamos el trabajo mecánico. De esta forma se puede calcular cuando nos dan datos de fuerza, cuando nos dan datos de desplazamiento y cuando podemos determinar el ángulo que forma el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces decíamos que en el sistema internacional el trabajo se mide en unidades de joules. ¿Por qué? Porque la fuerza se mide en newtons y el desplazamiento se mide en metros. Entonces, de esta forma definíamos el trabajo mecánico. Y también se puede calcular el trabajo realizado por la fuerza neta cuando tenemos una situación como esta, cuando actúan más de una fuerza. En este caso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento y el peso. Entonces, fíjense que tenemos 3 distintas fuerzas en este diagrama. De esta forma podemos calcular el trabajo realizado por la fuerza neta. ¿Qué es el trabajo realizado por la fuerza neta? Como ya les decía, es la suma de todos los trabajos realizados por cada una de esas fuerzas.
que en este caso tenemos 3 fuerzas, por lo tanto sería la suma del trabajo realizado por la fuerza F1 más el trabajo realizado por la fuerza F2 más el trabajo realizado por la fuerza F3. Entonces, muchachos, de ese modo damos por culminado el tema de trabajo mecánico. Vamos a concluir entonces la clase de hoy. Se concluye entonces que en física una o más fuerzas realizan trabajo mecánico cuando vencen la resistencia de un cuerpo y lo hacen mover de un punto a otro provocándole un desplazamiento. Y el trabajo que realiza la fuerza sobre ese cuerpo será equivalente a la energía necesaria para poder desplazarlo. Entonces, estudiantes, de esta forma explicamos el tema de trabajo mecánico. Gracias por estar atentos a la explicación de esta clase.